Nos alegra poder estar esta noche reunidos con ustedes. Para nosotros es un privilegio. Dios bendiga a los hermanos que han desarrollado sus privilegios y nosotros que también nos hemos unido a esa participación de poder adorar a Dios. Así de que antes de empezar, hermanos, el mensaje va a ir dirigido a, gloria a Dios, prácticamente vamos a hablar del pueblo de Israel. Pero solo para hacer medio, ver cómo, porque se habla bastante, se ha hablado del pueblo de Israel bastante y creo que de alguna forma tenemos alguna noción, tal vez no, ¿verdad?, a capítulo, a detalle, pero hay ciertas historias de el pueblo de Israel que se nos quedan grabadas, ¿verdad? Y quiero saber, porque Israel tuvo un peregrinaje de 40 años en el desierto, que en esos 40 años nada más que están escritos en el libro de los Éxodos, ¿qué historias ustedes recuerdan? Así brevemente, alguien que pueda decir: yo me acuerdo de cuando Dios abrió el Mar Rojo, me acuerdo cuando el Señor hizo esto. No sé si hay algún hermano o alguna hermana que pueda algún fragmento de que tal vez le haya impactado, no se le pierda de su memoria siempre. No todo, solo uno, hermano. La serpiente en el desierto, las tablas de la ley, las hermanas, ¿qué más ustedes? El agua de la roca, el maná que caía del cielo. Ajá, ¿qué más pasó en esos 40 años? El Mar Rojo, correcto. ¿El qué? Amén. O sea, todas esas cosas pasaron a lo largo de los 40 años. Pasaron muchas cosas y Dios mostró su gloria a su pueblo, pero ahora pues somos nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios. Entonces, ya sabemos más o menos algunas cosas que el pueblo vivió y algo otras tal vez es normal, se nos olvidan, porque no crea que por más que uno repase, pues no es una computadora que cada letra, que cada tilde, que cada coma se le va a quedar, ¿verdad? Pero tiene alguna noción uno, inclusive a dónde puede encontrar esos relatos, por dónde más o menos, qué fue lo que pasó. Y es bueno que recordemos esos relatos de la palabra porque son importantes, nos dejan grandes enseñanzas. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer específicamente desde el versículo 1 hasta el 11. Solo voy a tomar estos pasajes para introducirme a lo que realmente quiero hablar. Sé que el apóstol Pablo desde el capítulo 9 ha venido defendiendo su ministerio como apóstol, pero hoy en el capítulo 10 va a amonestar a los corintios acerca de un problema que se está dando, y era la idolatría. La idolatría no solamente tiene que ver con adorar imágenes, sino que hay muchos puntos en los cuales uno puede llegar a comprender. Cuando lo tenga se pone de pie. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer la palabra honrando a lo que es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a la letra dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Corintio: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Cuando habla de padres está hablando de la nación de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como, ¿qué dice, hermano? Como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Hoy en el tiempo actual somos nosotros. En el tiempo que se escribió era para los corintios. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y vuelve a decir el escritor otra vez más: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Puede sentarse. El tema de este mensaje es bien básico. Es, hermano, ¿qué no hacer cuando estás en el desierto? ¿Qué no hacer cuando estás en el desierto? O sea, el mensaje va a ir enfocado tomando este relato que el apóstol Pablo trae del antiguo tiempo, aleluya, para poder ver qué son las cosas que debemos de evitar cuando nosotros estemos pasando el desierto. Y es importante saber, porque se puede tomar también este mensaje de qué hacer cuando estoy pasando el desierto, y ahí hablar acerca de tener fe, de tener confianza, de no extraviarse, de la fidelidad de Dios, y pudiéramos hablar acerca de eso. Pero quiero hablar acerca de, hermano, gloria al Señor, de qué no hacer. Y cuando hablamos de qué no hacer, estamos hablando de prevenir antes que pase alguna cosa. Normalmente ahora entré en un edificio, gloria al Señor, y cuando entré vi un cono que decía no caminar por acá. Entonces me está dando una indicación de que no puedo caminar ahí. Que si yo de alguna manera no atiendo eso, posiblemente puede estar liso el piso, o puede estar derramado algo, y puedo caerme. Inclusive, si lo hablamos más profundamente, puedo hasta morir, porque si me llego a golpear alguna parte de mi cabeza, hermano, puedo quedar allí. Así de que, hermano, cuando hablamos de qué no hacer, hablamos de prevenir. Y normalmente los padres también en muchas ocasiones o constantemente le están diciendo a sus hijos qué es lo que no deben de hacer y qué es lo que deben de hacer. Así de que creo que con esto estamos identificados, porque el Señor ahora quiere hablarnos qué no debemos de hacer en el desierto, para que el desierto no se vuelva ni más largo, ni más tedioso, ni más complicado, ni que de 3 semanas, que era lo que tenía que caminar Israel por el desierto para llegar a la tierra prometida, se conviertan en 40 años. Porque todo esto influye en que Israel vagara por 40 años en el desierto. No solo fue porque ellos eran rebeldes, no solo fue porque ellos murmuraban, no solo fue porque ellos no tenían fe, no solo fue porque ellos no creyeron a la promesa de Dios, sino que también Dios quería limpiar una generación, hermano, la cual había sido contaminada por las costumbres egipcias. Y lamentablemente, gloria al Señor,
no se terminaron por creer en aquel que abrió el mar, en aquel que venció a los egipcios, en aquel que venció a Faraón, sino que pudo más, hermano, los deseos de su corazón, y eso lo llevó a una perdición. Cuando el apóstol Pablo está hablando en este capítulo, él va a hacer referencia a los corintios acerca de los sacrificados a los ídolos y cómo los corintios estaban tomando en poco esto. Pero no voy a tomar como referencia este mensaje de esa manera. Pero Pablo muestra cuál fue la situación por la cual ellos cayeron. Y era simple y sencillamente porque no pudieron decir no a sus deseos. No pudieron abstenerse de sus deseos. O sea, Jesús lo muestra y dice, hermano, que debemos de negarnos a nosotros mismos. Y el negarnos es decir prácticamente no a mi yo, no a mis deseos, por amor a Cristo. Entonces, uno de los grandes problemas que tuvo la nación de Israel, por la cual fue castigada en el desierto y anduvo 40 años en el desierto, fue porque no pudieron negarse a sus codicias, a sus vanidades, a sus deseos. Estaba tan fácil llegar a la tierra prometida, hermano, gloria al Señor, pero por no tener un dominio propio y dejarse influenciar por lo que decía prácticamente la mayoría de personas o por lo que les dictaba su corazón, lamentablemente terminaron 40 años en el desierto. Y lo más grave no fue eso. Lo más grave es que no entraron a la tierra prometida. Lo más grave es que solo guardaron las promesas en su corazón, aleluya, todo lo que Dios les iba a entregar, pero no pudieron disfrutarlo. Solo se murieron tras una ilusión, se murieron tras un recuerdo, tras una memoria, aleluya, de lo que Dios les quería dar, pero por causa de su rebelión, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Definamos algunos puntos. Desierto. ¿Qué entendemos por desierto hablando humanamente? Algo reseco, algo mucho sol, un lugar prácticamente solo, un lugar alejado, pocos árboles, pocos animales, porque no cualquier animal sobrevive a las altas temperaturas del desierto. Falta de provisiones, de comida, de agua. Hablamos de un calor abrasador. Por las noches hablamos que en el desierto es un frío sumamente, hermano, terrible. Aleluya, es peligroso por los devoradores, los animales que divagan con el deseo de poder encontrar alimento y pueden matar a cualquier persona. ¿Qué entendemos por un desierto? No entendemos que es un lugar donde quisiéramos vivir. ¿O alguien quiere vivir en un desierto? ¿Quieren vivir ustedes? Decir, pues no, yo quisiera irme a vivir en medio del desierto. No, nadie quiere. Son lugares donde nadie quiere estar. Son lugares donde las personas prácticamente evitan pasar. Son, hermano, gloria al Señor, lugares como desiertos que prácticamente es poca la vida y pocos pueden sobrevivir a él, porque hay que tener ciertos conocimientos para poder sobrevivir en el desierto. Si no los tiene, prácticamente en menos de una semana usted está muerto. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de poder ir, como dicen el buen salvadoreño, mojado. Pero yo he oído muchos relatos de amigos, inclusive de un hermano en carne que tengo, que hace algún par de años él se fue. Y él me contó de que pues algunos los pasan por diferentes lugares, ¿verdad? Los meten por diferentes ciudades allá en aquel país. Pero mi hermano me contaba de que a ellos los hicieron caminar por el desierto
durante muchos días, que hermano, gloria al Señor, que procuraban mantenerse resguardados en el día bajo los arbustos y caminar en la noche. Ahí quedaba gente tirada, ahí quedaba gente perdida, ahí habían animales salvajes, ahí se agotaba el agua, se desorientaban las personas. Y me dice aquel hermano, yo no quiero volverlo a pasar. Y yo creo que ninguno de nosotros que no hemos tenido la experiencia nos gustaría pasar un desierto. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que el desierto no es un lugar fácil, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestro sentido espiritual? Porque Israel pasó un desierto, literalmente hablando, pero nosotros pasamos desiertos en el sentido de dificultades, de pruebas, de situaciones, hermano, que el Señor nos pone en el camino, que situaciones que no quisiéramos nosotros vivir, ni que otros las vivieran, ni que nuestros hijos la vivieran, ni que se volviera a repetir la historia. Situaciones que hubiéramos deseado quizás que nunca nos hubieran pasado. Situaciones las cuales, hermano, gloria al Señor, hubiéramos deseado nunca haberlas vivido, porque no fueron fáciles, no fueron sencillas. Estuvimos al borde de la muerte, estuvimos al borde del colapso, estuvimos al borde de perder nuestra vida, al borde de perder nuestra familia, al borde de perder todo, hablando tanto como espiritualmente como terrenalmente. Así de que el desierto todos tenemos que pasarlo en cierta forma, y cada uno de nosotros estaremos solos cuando tengamos que pasar ese desierto. Lamentablemente, hermano, los hermanos pueden orar por usted, darle palabra de aliento, pero ese es el aprendizaje que el Señor le va a dar a usted. Ese es lo que dijo Jeremías en 17 y 18 del libro de Jeremías, que vio, hermano, al alfarero trabajando en la rueda. Aleluya. Y en sus manos tenía un material que se llama barro. Y en una de esas vio que la vasija se echó a perder. ¿Y quién cree usted que era ese barro? Ese barro era la nación de Israel. Ese barro era aquello que dice Isaías en el capítulo 5. ¿Y qué más puedo hacer yo con esta viña? Que el amado decía, ¿qué más puedo hacer con este pueblo? ¿Qué más? He hecho esto, he hecho lo otro, he hecho tantas cosas, hermano, gloria al Señor. Pero ¿qué más, dijo Dios, puedo hacer? Así que ese es el desierto que cada uno de nosotros debemos de pasar. Y el Señor nos va a hacer pasar a nosotros, ya sea en el desierto, en el taller del alfarero, donde solo usted y Dios va a estar. Donde el Señor va a formar su carácter, va a formar su vida espiritual, le va a enseñar a amar, le va a enseñar a depender de Él, le va a enseñar a confiar en Él, le va a enseñar, aleluya, que Él tiene la respuesta. Y ahí es un lugar donde nosotros debemos de ser como el niño que está entusiasmado por ir a la escuela. Normalmente los niños se entusiasman, dicen ya es enero, y ellos se alegran porque, hermano, cuadernos nuevos, mochila nueva, zapatos nuevos, y que sus compañeritos